el colombiano valora mucho la relación, ¿cierto? Si usted quiere hacer negocios aquí, tiene que venir varias veces al año realmente, por lo menos una vez al año cuando ya tienes establecido, al inicio quizás un poco más, pero casi se olvida que al revés también funciona. Uno pensaría, no, pero los europeos son más fríos y es el negocio solo, pero no, la relación viene siendo importante y por mucho que desde la pandemia todos aprendimos a trabajar virtualmente, la presencialidad como estamos aquí hoy sería un podcast muy distinto si fuera por Zoom. Querida comunidad agroapasionados, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast. Esta vez tuvimos el honor de conversar con Wessel Mood. Es un senior representante de la Cámara Colombo-Holandesa. ¿Ustedes no sabían que Rotterdam es el principal puerto donde se recepciona material agrícola de origen latinoamericano? Pues quédense hasta el final de este episodio y entenderán cómo la colaboración en comercio bilateral entre Colombia y Holanda puede generar impacto duradero en nuestra agricultura regional. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. El desarrollo sostenible es una responsabilidad de todos. Desarrollar la agricultura necesita de compromisos y es por eso que este episodio viene gracias a Disan Agro, nuestro patrocinador oficial, con el cual estamos convencidos que desarrollar la ruralidad depende de compromiso, sostenibilidad y rentabilidad. Por una mayor dignidad en el agro, este episodio llegó gracias a Disan Agro. Bueno, querida comunidad agroapasionados, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast. Es un podcast que intenta centrarse en el desarrollo agrícola regional, donde Latinoamérica juega un papel importante. Y hoy estamos con un gran invitado, el cual se va a presentar, y yo creo que lo más importante es sentir que el ejercicio de los invitados que están en esta mesa están centrados en la pasión por el desarrollo de país y por el desarrollo de la agroindustria. Así que cuéntale un poco a toda nuestra audiencia quién eres, qué haces y lo más importante, ¿te consideras o no un agroapasionado? Empezamos por ahí. Sí me considero un apasionado por el desarrollo de Colombia, del agro colombiano, 100%. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este podcast. Me alegra mucho poder estar presente en un espacio así. Y bueno, algo sobre mí. Yo me llamo Wessel Mood. Yo soy de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, también conocido como Holland House Colombia. Nosotros fomentamos el comercio entre el Reino de los Países Bajos y Colombia. Bueno, entonces dentro de esta relación comercial, el agro es quizás el principal sector. Claramente, por un lado, hay mucha exportación colombiana que va al puerto de Rotterdam, el puerto más grande de Europa y de los Países Bajos. Y por otro lado, hay también mucha tecnología, conocimiento que viene desde los Países Bajos hasta acá. Entonces, esto es una pequeña introducción. Perfecto. Y no, muchas gracias por invitarme. No, es con mucho gusto. Yo tuve el placer de viajar a Rotterdam el año pasado, mirando en el marco de la industria del Global Berry, centrado obviamente en todo lo que significa la necesidad de este tipo de alimentos, en el caso de arándanos, pero obviamente en el caso de aguacate, por ejemplo, Colombia tiene como principal destino de llegada a Rotterdam. Entonces es importante obviamente mencionar a la audiencia lo relevante que significa la relación que se tiene con Países Bajos, el impacto que tiene el sector agrícola colombiano dentro de los requerimientos de Países Bajos y también entender que Países Bajos es un gran acopiador de materia prima agrícola y demás, que es donde llega a Europa, es una puerta de llegada a Europa y de ahí se extiende hacia otras zonas obviamente como procesos de logística y de comercialización de la fruta. Yo quisiera que primero nos cuentes qué te trajo a Colombia, ¿hace cuánto estás con nosotros en nuestro hermoso país? Yo estoy en Colombia en total 4 años. De hecho, en 3 días cumplo justamente 4 años. Sí. Primero fue un año en Medellín. Fueron 2 periodos. Entonces, primero un año en Medellín. Eso fue, de hecho, durante mi tiempo de estudios. Yo había, antes de iniciar estudios, ido a Costa Rica, aprendido español. Me gustó mucho, pero mientras estudiando no lo usaba y sentí que lo iba perdiendo. Entonces, intercambio hice en Medellín para retomar eso. Debería ser un semestre, fueron 2, porque me gustó tanto.
fui, hice una maestría, unos años pasaron y volví a Colombia, esta vez a Bogotá, hace 3 años y desde entonces trabajo acá en Holland Task Colombia. Ok, perfecto. Eso es una gran historia y lo importante de ver cómo, y aquí es la óptica de un extranjero, que lo adoptamos, y yo digo siempre a los extranjeros que llegan a Colombia son adoptados como colombianos, porque la cultura colombiana es muy cercana. Y más en el campo. Y más en el campo. O sea, realmente es qué tanto podemos agregar valor con los diferentes talentos que vienen de diferentes latitudes y cómo ese talento se pone en función del desarrollo rural y del desarrollo de país. Entonces, aquí para que entremos en conversación, ustedes, querida comunidad, saben que yo soy un apasionado, yo vibro con el campo. Creo que la oportunidad de poder generar paz y tranquilidad para nuestras regiones está en el desarrollo rural. Si tenemos la posibilidad de invertir, de desarrollar la ruralidad, creo que los temas de desigualdades y los temas de dificultades en generación y equidades, generación de riqueza y disminución de las inequidades, podría generar un impacto importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo ves tú la óptica de la producción agrícola frente al potencial que puede llegar a tener Colombia y la visual que tienen ustedes de Latinoamérica en general? Uy, la potencial es enorme, creo yo. Creo que todos conocemos las cifras de las tierras agrícolas que están en uso y de las que podrían estar en uso en Colombia. Creo que puede crecer en tierra todavía 5 o 6 veces sin necesidad de más deforestación. Es cierto que es muy, muy importante y algo que apoyamos en esos Países Bajos que no pase, claramente. Pues tú nombraste algo muy importante, que Rotterdam es el centro donde llega la mercancía a Europa. Principal destino de aguacatejas, pero también de golupa colombiana, de uchuva colombiana, creo que de limón Tahití, si no estoy equivocado. Eso no es porque Holanda come todos los días aguacate en su desayuno. Es justamente por los diferentes ríos que llegan a Rotterdam, principalmente el Rin, ¿cierto? El Rin va hacia Alemania, Suiza, y en Alemania hay otro río, el Main, que llega al Rin, y entre el Main y el Danubio, creo que es el nombre en español, hay un canal. Por ese canal se conecta al Danubio, que va a Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, y acaba en la frontera con Rumania y Ucrania, en el Mar Negro. Entonces, desde el Atlántico hasta el Mar Negro, todo por vías, transporte fluvial. Transporte fluvial, exactamente. Que eso es muy importante desde el punto de vista de los costos logísticos, porque es entrar a un transporte que es altamente efectivo, que es mucho más eficiente, mucho más costo eficiente al Correcto. final. Y eso es una de las cosas que quizás yo quería hablar si hablamos del potencial de Colombia. Creo que Colombia tiene muchas ventajas en diferentes tipos de clima, en aguas, en sol, en ubicación geográfica, pero también tiene retos. Y quizás uno de los retos principales es la logística, ¿cierto? Hace unos años la cifra más famosa es igual de caro mandar un contenedor de Bogotá a Cartagena que de Cartagena a Rotterdam. Ya los fletes internacionales han subido un poco, bajado otra vez. Bueno, no sé si es totalmente cierto todavía, pero igual se entiende la idea, ¿cierto? Sí. Y entonces hay varias soluciones y yo creo que la primera puede ser hacer mayor uso de las vías fluviales ya existentes, que quizás se usan para petróleo, para algo de granos, algo de aceite de palma, pero podría ser quizás aumentado, y eso puede ser un gran catalizador para el crecimiento del agro colombiano. De acuerdo en eso, y creo que en Colombia tenemos una oportunidad de potenciar nuestra infraestructura. Si bien nosotros tuvimos, digamos que muchas décadas de atraso por los temas de violencia en las zonas rurales, esto imposibilitó de cierta forma la presencia de inversión tanto privada como pública. Y hoy digamos que Colombia está empezando a generar ese cambio y ese mindset de podemos construir una infraestructura necesaria para poder aprovechar nuestro potencial. Y dentro de eso se ha hablado de las vías férreas, se ha hablado del tema fluvial, y obviamente con la construcción de nuevos puertos, como lo que está pasando con Puerto Antioquia, que va a entrar en funcionamiento ya en marzo del próximo año. Y esto obviamente va a dejar en un momento ideal a Colombia para empezar a generar procesos de movilidad de carga. Pero ahí viene un tema, es cómo estimular
la inversión en el agro, cómo hacer que los inversionistas de fuera vean a Colombia como ese potencial y que lo que ustedes ven acá en la cotidianidad pueda ser expresado en esos inversionistas que hoy tienen la posibilidad de alocar capital y que sea capital centrado en el desarrollo rural que tiene una connotación social y económica muy fuerte. ¿Cómo hacer para llamar la atención de los inversionistas de acuerdo a su percepción y cómo lograr que los colombianos perdamos el miedo a exportar? Yo creo que para atraer la atención de los inversionistas hay dos temas principales y tú lo sabrás incluso mucho mejor que yo. Una cosa y lo principal siempre va a ser el negocio, ¿cierto? Las cifras, etcétera, etcétera. Y lo segundo, que viene siendo más y más importante, es lo social, lo sostenible. Entonces, quizás para llamar la atención, el inicio sí puede ser, incluso por el social, la sostenibilidad, inclusión de mujeres, de jóvenes, de poblaciones quizás en el pasado afectadas por el conflicto, exacto. Ese tipo de cosas va a llamar la atención porque siempre el inversor institucional, pero también el consumidor financiero en Europa presta más atención a eso que quizás hace 10, 20, 30 años. Pero siempre también presta atención a los resultados, al bolsillo. Entonces eso puede ser para llamar la atención, pero luego sí hay que tener respaldo de cifras buenas dentro del desarrollo del negocio. Sí. Al final, un inversionista no es tanto el dinero filantrópico, es un dinero centrado en capital, obviamente, centrado en un modelo capitalista, pero que tiene que ser un capitalismo consciente de cuáles son los impactos que genera. Y dentro de ese ejercicio, cómo poder impulsar a las comunidades, cómo poder desarrollar digamos, la industria de una manera mucho más inclusiva y que nos permita visibilizar el gran esfuerzo que se hace en el agro por parte de las cadenas productivas y que ese gran esfuerzo lo valore el consumidor final. Entonces yo creo que Europa está moviéndose mucho, está lo del Pacto Verde Europeo, se está movilizando mucho a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria y si bien somos conscientes que la oportunidad es enorme por la gran demanda que existe y que va a existir de mercados agrícolas, recordemos que estamos hablando de que en el 2050 vamos a necesitar 50 o 60% más de oferta de agroalimentos y eso obviamente va a generar una gran presión sobre los ecosistemas que producen ese alimento. La pregunta aquí en este sentido es cómo ustedes, ya hablando un poco de la compañía, de la empresa o digamos entidad que representas, me gustaría entender cómo ese impacto, cómo están haciendo esos tipos de impulsos y cuáles son posiblemente algunos de los servicios o acompañamientos, sea para los colombianos que quieren exportar y entrar a Países Bajos o los colombianos que quieren ir a Países Bajos a tocar rondas de inversión y decir, aquí estamos, y yo preciso aquí, querida audiencia, ustedes lo saben, yo alzo la mano diciendo, aquí estoy yo, quiero ir a Países Bajos, quiero traer euros y quiero invertir en el campo. ¿Cuál serían esa hoja de ruta que ustedes creen que nos pueden acompañar desde Holland House? Claro que sí. Entonces, nosotros somos, anoto una cosa, porque quiero contestar de dos formas, porque usted me hizo, creo que dos preguntas a la vez, en cierta manera. Por un lado, cómo podemos apoyar productores, exportadores colombianos, y por otro lado, cómo podemos apoyar o cuáles serían los perfiles de posibles inversionistas. Así es, ¿cierto? Preciso. Perfecto. Entonces, empezamos con los colombianos. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio Colombo-Holandesa estamos para fomentar el comercio entre el Reino de los Países Bajos y Colombia. Esto hacemos de muchas maneras. En el fondo, se pueden resumir todas nuestras actividades con la misma misión, que es fomentar el comercio, pero a través, más que nada, de conectar a personas. Perfecto. Entonces, en el caso de un productor colombiano, puede ser que dice, ya tengo mi cliente en Holanda, necesito un proveedor logístico. Le conectamos al proveedor logístico. Puede ser que dice, tengo ya mi producto, tengo mi proveedor logístico, pero me faltan los compradores. Ahí podríamos apoyar con un proceso de lo que llamamos matchmaking, donde podemos
juntos con el exportador, mirar cuál es el perfil del posible comprador, lo construimos juntos, nosotros, desde nuestras bases de datos, conocimiento, vamos construyendo una lista, en conjunto con el empresario lo priorizamos y vamos contactando a esas empresas para que entren en la conversación sobre, bueno, una posible alianza, compra, distribución de los productos. Estos son unas de las cosas que hacemos. Trabajamos ya mucho con cámaras de comercio, gobernaciones, alcaldías ya locales en el país, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, Cámara de Comercio de Medellín puede decir, tengo aquí X número de empresas que quiero que ustedes les apoyan en exportar. Ahí entramos a un proceso donde empezamos más que nada con capacitaciones grupales y luego individuales. Los grupales decimos generalidades sobre exportación de agroalimentos, por ejemplo. Ya en las individuales miramos, ok, para tu producto, ¿qué debes de mirar? Y luego de eso muchas veces se hacen misiones comerciales a Holanda o a Aruba, Curazao, que son países independientes, pero dentro del reino de los Países Bajos, y están aquí a la vuelta. Sí, ¿cierto? total. Desde La Guajira casi lo puedes sí, ver. Literal. Y mira que normalmente, y te lo digo y les confieso aquí a la comunidad, no siempre uno lo relaciona. Y justamente estábamos hablando en algún momento con un exportador que me decía, ¿cómo podemos hacer para llevar arándanos a Aruba? Las condiciones de comercialización de Aruba pueden llegar a ser más competitivas que llevarlo a Costa Rica o que llevarlo en ocasiones hasta Estados Unidos. Hay unos retos logísticos, obviamente, para poder ir hasta esas zonas, pero es un tema interesantísimo para poder empezar a explorarlo. Cómo nosotros desde Colombia podemos convertirnos en un proveedor de un país que, si bien hace parte del ecosistema de Países Bajos y Holanda, poder llegar aquí, los tenemos al lado. Totalmente. Al lado, creo que justo también ves el principal reto, es la logística, más que nada para productos perecederos. Estamos trabajando con diferentes entidades, tantos del gobierno de estas islas y del gobierno en Países Bajos, en La Haya también, y también, bueno, por nuestro lado, digamos, con diferentes agentes logísticos para ver cómo podemos mejorar eso, porque efectivamente vemos el mismo potencial que usted ve, que creo que el agro colombiano ve. En este momento creo que más o menos un tercio de las exportaciones van hacia el Caribe como región, pero podría ser mucho más. De acuerdo. Está aquí al lado, tienen una demanda importante. Por ejemplo, en Aruba, Curazao, no hay agua fresca realmente, tienen que desalinizar. Entonces, eso viene haciendo la poca agricultura que hay muy, muy difícil, claro. ¿cierto? Entonces, necesitan importar estos productos y justamente Colombia está en la posición para suministrarlos. Interesante, muy interesante ese ejercicio. Realmente no lo había contemplado y yo creo que hoy con cada entrevista vemos esa posibilidad de interactuar y de poder agregarle valor a la comunidad. Y obviamente en este podcast, como para que tú lo tengas presente, ya es una comunidad de un poco más de 220,000 seguidores, que tanto están en el podcast como en los canales de mi marca personal. Y lo importante que este tipo de mensajes es podemos centrarnos en la exportación y podemos centrarnos en la apertura de mercados, que podemos aplicar un modelo similar al que tiene México con Estados Unidos, ¿cierto? El nearshoring, y poder aplicarlo a países suramericanos o islas que de cierta forma nos permitan generar, después de solventar los riesgos logísticos y los retos, perdón, más que los riesgos, obviamente poder estar en esos países. Ahora, como te comentaba en la pregunta, en la pregunta inicial, perdón, necesitamos fondeo. Pues los agricultores hoy tienen la posibilidad de llegar y tenemos el potencial de llegar. Y Países Bajos es definitivamente un canal real, probado suficientemente y muy robusto, por no decir el más robusto dentro de la llegada de productos agrícolas a Europa. ¿Cómo traer la inversión? ¿Cómo traer la inversión? Entonces, lo hablamos un poco antes también de empezar el podcast, de tu trabajo que haces, creo que muy valioso e importante para el desarrollo. Yo creo que si vemos los perfiles de posibles inversores, podemos destacar dos quizás principales. Uno, en Rotterdam y en Países Bajos en general, en diferentes partes,
hay los grandes importadores que importan en grandes cantidades para distribuir tanto en Países Bajos como en los otros países que hablamos hace un momento. Ellos a veces piensan en inversiones verticales. Entonces dicen, bueno, de un distribuidor en Países Bajos nos convertimos también en un proveedor logístico para traerlo y quizás también en el productor, ¿cierto? Entonces vamos invirtiendo en la producción en el país de donde traemos la mercancía, ¿cierto? Puede ser Costa Rica, pero puede ser también perfectamente Colombia. Eso creo que principales actores que hacen o que piensan en eso están en Holanda, en Aruba, Curazao. He escuchado algo, pero mucho menos escala, claramente. Entonces, esto sería un perfil. El otro perfil ya es el inversor institucional y quizás el inversor institucional que mira un poco más este tipo de temas de sostenibilidad, de inversiones verdes, ¿cierto? Certificables bajo ciertos esquemas porque sus clientes lo están pidiendo o exigiendo, ¿cierto? Entonces, esos serían, según mi perspectiva, las principales categorías de posibles inversores. Perfecto. Y en ese sentido, y quiero comentarle a la comunidad, y más es una anécdota, tengo un amigo precisamente que está desarrollando un proyecto de exportación de aguacate Hass y estuvo presente hace unos 8 años en una feria en Fruit Attraction en Madrid y precisamente se encontró con un inversor, un comercializador de Países Bajos. Digamos que la conclusión de ese ejercicio se logró dinamizar a través de la presencia de una marca colombiana, la inversión para poder montar el packing y poder estimular el ejercicio de siembra. Y hoy esta productora de aguacate es una de las principales, creo que la tercera o cuarta más grande de Colombia y se viabilizó gracias a esa falta de temor por parte de un productor colombiano que decidió mirar el mundo como su plaza de mercado, decidió poner un stand en España y pudo generar conexiones con un inversor de Países Bajos y hoy obviamente ha desarrollado un gran modelo de crecimiento, el cual yo hoy me sumo. Me encantaría poder tener ese tipo de historias y que se repitan cada vez más, en donde podamos llevar misiones comerciales centrados más que todo en el foco del inversor y poder decir, mire, si ustedes necesitan arándanos o si necesitan limones, aquí hay estructuradores que estamos haciendo el trabajo para poder estimular la inversión y poder decirles, de acuerdo a pronósticos que ustedes tengan de demanda, nosotros estamos dispuestos a sembrar las hectáreas correspondientes y integrarnos medianamente, no sé si verticalmente es la palabra, pero generar una integración en donde ese comprador tenga la opción de producir de manera cuasi directa en suelo colombiano el requerimiento de productos que requiere Países Bajos y obviamente Europa, ¿no? Total, ahí dijiste unas cosas muy importantes. Nosotros, desde las capacitaciones que damos y también en la asesoría que hacemos también con empresas holandesas, muchas veces decimos el colombiano valora mucho la relación, ¿cierto? Si usted quiere hacer negocios aquí, tiene que venir varias veces al año realmente, por lo menos una vez al año cuando ya tienes establecido, al inicio quizás un poco más, pero casi se olvida que al revés también funciona. Así Uno es. pensaría, no, pero los europeos son más fríos y es el negocio solo, pero no, la relación viene siendo importante y por mucho que desde la pandemia todos aprendimos a trabajar virtualmente, la presencialidad como estamos aquí hoy sería un podcast muy distinto si fuera por Zoom. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces la presencia muy importante. Lo segundo, y vinculado a eso, esa presencia muchas veces es una inversión de largo plazo. Porque usted dijo, ¿cuándo fue, señora, Fruit Attraction? Casi 10 años. Bueno, hace casi 10 años y ahora ve el fruto o el aguacate de su, de acuerdo. de su labor. Y entonces, a veces, más que nada para un productor, quizás no el más grande de Colombia, puede ser una inversión muy grande y puede quedar desilusionado si no venda algo ahí mismo. Uh-huh. Pero yo quiero pues decir sí,
haga la inversión, y si en los primeros 3, 6, incluso 12 meses no ha pasado nada, no quiere decir que es un fracaso. Así es. Y muchas veces las relaciones necesitan más tiempo y pueden dar generar muchos beneficios, frutos más en el futuro. Entonces, de acuerdo. Pues, yo quería creo destacar esos puntos otra vez. Perfecto, no, yo creo que ahí es un tema de generación de confianza, y yo creo que a veces a los agricultores se nos olvida que somos agricultores. Y voy a tratar de resumir eso en lo siguiente. Para poder nosotros tener frutos, para poder nosotros tener desarrollo de un producto, tenemos que planificar, establecer, plantar y esperar que esa siembra dé los frutos suficientes. Y resulta que cuando hacemos búsqueda de capital, a veces queremos que tengamos una conversación y al día siguiente tengamos el desembolso. No funciona así. La naturaleza per se nos está enseñando, y nosotros más que nadie deberíamos ser los principales, digamos que referentes de la paciencia y la perseverancia en los procesos naturales. El flujo de capital y el flujo de dinero tiene la misma connotación. Hay que crear la confianza, hay que establecer el nivel de visitas necesarios, hay que definir las premisas de respuesta financiera y hay que tener claridad de los alcances sociales y ambientales. Y cuando eso esté suficientemente disipado en dudas y en todos los ejercicios que podamos tener con un fondeador, pues es el momento seguramente de cosechar. Entonces soy completamente de acuerdo contigo, y una de las cosas que me motivó no solo a hacer este canal digital, sino la empresa de estructuración de proyectos agro, es precisamente eso. Necesitamos sembrar, necesitamos hacerlo, y yo espero en los próximos 4 años, 5 años, 3 años, empezar a generar esas cosechas y esas victorias tempranas. Entonces, las victorias tempranas para mí en este momento sería: vamos a una misión comercial a Holanda el próximo año. Para mí eso ya es una misión temprana. Entonces vamos, vemos qué necesita el mercado, vemos qué necesitan los fondeadores, cuál es el tipo de conversación que deberíamos empezar a tener, y probablemente en 1 o 2 años más vamos a tener ya proyectos concretos que nos permitan obviamente demostrar de que sí se puede. Totalmente correcto, totalmente correcto. Con mucho gusto, de Holandhaus apoyamos en la organización de una posible misión comercial. Es justo lo que hacemos. Entonces, el matchmaking, el acompañamiento, pero también la organización de misiones comerciales. Quizás volviendo a un otro tema, si puedo. Claro que sí. Y vinculado a la historia de este amigo tuyo que fue a Fruit Attraction, y yo creo que fue una inversión, tú dijiste, incluso en empaques, sí, a este lado del océano, ¿cierto? Que es algo que quiero destacar, que se habla mucho o bastante de el potencial en uso de tierras, digamos. Entonces hay 5 veces más tierras de lo que se está usando, pero lo que es el otro paso que quizás hay que dar y que se está dando es no solo producir, pero hacer los primeros procesos de valor añadido a este lado, ¿cierto? Entonces, quizás los empaques, quizás cortar el producto, quizás hacer aceites o diferentes tipos de productos que, más que exportar solo el producto fresco, también hacer la transformación, ¿cierto? Y eso está creciendo rápidamente, pero creo que eso también puede ser pues el área de quizás incluso mayor crecimiento que la misma producción, por lo menos en valor, ¿cierto? Entonces, no sé qué piensa usted de eso. No, de acuerdo. Yo creo que normalmente en Colombia y Latinoamérica en general, aquí voy a ampliarme un poco a mis amigos peruanos, a mis amigos chilenos, y obviamente todo lo que está pasando en Ecuador, que también me parece muy interesante, y les mando un saludo a todos, tenemos la necesidad de pensar en cuál es el valor añadido que le podemos agregar a nuestros commodities. O sea, no podemos quedarnos pensando en la producción primaria y exclusivamente eso, porque al final lo que está pasando, y creo que lo conocemos todos, es que enviamos los productos como commodities agrícolas y después recibimos de nuevo los productos transformados con un valor añadido adicional. Probablemente los mercados, en este caso Europa, Emiratos Árabes, Sudeste Asiático, Oriente, pueden necesitar nuestros productos en un proceso de transformación en donde los riesgos de poder enviar productos digamos, semi-industrializados o industrializados, reducen los riesgos de los perecederos per se. Entonces eso puede al final generar un plus en nuestra cadena de valor. Entonces creo que la transformación, el
digamos que la gestión empresarial, la gestión industrial del campo debería ser un tema no solo de política pública, de estructura de gobierno, sino de visual de las empresas privadas para poder darle ese valor añadido. Yo creo que puede ser NX más el retorno si transformamos que seguimos enviando solo en fresco, lo que se pueda transformar, obviamente. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Hay también quizás bueno aclarar que nosotros como Cámara de Comercio Colombo-Holandesa somos una asociación de empresas, tenemos nuestros afiliados en este momento 450. No somos embajada, que es una confusión que puede llegar a pasar. Sí pues trabajamos muy de la mano de la embajada, ¿cierto? Y la embajada y el gobierno de los Países Bajos tiene dos cadenas de valor principales, café y aguacate, que han priorizado para mejorar los procesos en esta cadena, ¿cierto? Para hacerlos más resistentes al cambio climático. Pero, por ejemplo, y si hablamos de inversión, también generar más cooperativas. Vemos muchos productores muy pequeños que muchas veces no están capaces por sí solos de invertir ellos, ni de tampoco atraer inversión, porque no es suficiente el ticket size. Lo hablamos un poquito antes del podcast. Entonces, creo que también esta posibilidad de hacer más cooperativas es algo que se impulsa desde Países Bajos, donde hay muchas cooperativas de lecheros, de diferentes productores, y que en Colombia también puede generar muchas oportunidades para, por ejemplo, la transformación de ciertos productos que uno con una finca de pocas hectáreas quizás no vale la pena, pero con más fincas, más producción, sí. Y bueno, también en simplemente poder suministrar las cantidades necesarias quizás para ciertos compradores internacionales. De acuerdo, y eso lo hemos venido conversando en el podcast y te agradezco mucho que lo traigas nuevamente en este episodio, porque definitivamente en Colombia y en Latinoamérica a veces nos cuesta mucho poder saber que cuando trabajamos en unión, cuando tenemos la posibilidad de compartir las habilidades, los conocimientos, las fortalezas de cada uno de los eslabones de la cadena, podemos ser mucho más fuertes, podemos ser mucho más, digamos, relevantes en el mercado y poder tener condiciones de comercialización cada vez más robustas. Yo creo que ahí nos falta, es una tarea pendiente, que definitivamente aquí invitamos a toda la comunidad a seguir impulsando la asociatividad como una de las formas de poder generar la escala suficiente, no solo para atraer el capital, sino para hacer negocios grandes, robustos, más estables con retailers o con fondeadores en el mercado internacional. Finalmente, y como el tiempo es muy corto, porque estas conversaciones, y por cierto, está súper invitado a un nuevo episodio, más episodios que podamos para poder llevar el mensaje de la cámara. Dinos un poco un mensaje final de la Cámara frente a la expectativa que tiene de Colombia para poder convertirse en un jugador relevante en el agro global. Bueno, desde la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa estamos muy emocionados realmente por el futuro de Colombia y el futuro de la relación comercial. Este año no quizás ha parecido, pero Colombia es un país rico en agua, es un país rico en tierra, en zonas geográficas, climatológicas, creo que lo mencioné al inicio también. Esto genera 1.000 millones de oportunidades, quizás. Entonces, yo creo que hay todas las condiciones y están para aprovechar las oportunidades. Perfecto. Y aquí estamos para apoyarlos también. Perfecto, muchísimas gracias. Finalmente, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Redes sociales? ¿Página web? Claro que sí. La página web es hollandhouse-colombia.com. Estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Por lo general, Holland House Colombia.
a veces en inglés Dutch Colombian Chamber of Commerce o Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, pero creo que si buscas Holland House Colombia nos vas a encontrar. Yo me llamo Wessel Mol, Wessel, espacio MOL. Si me buscan en LinkedIn, ahí estoy, mándame un solicitud, un mensaje. Aquí estamos para apoyarlos a exportar al Caribe holandés, a los Países Bajos y a través de Rotterdam a toda Europa. Perfecto. Muchas gracias, comunidad. Este fue un episodio de AgroVenture Podcast, el podcast que intenta desarrollar la ruralidad a través de transmitir conocimiento de invitados de alto valor que nos permitan desarrollar nuestra industria, nuestras regiones y poder irrigar riqueza y aumentar las equidades en el campo latinoamericano. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse y compartir para tener más acceso a este tipo de conocimiento que permitan desarrollar nuestras regiones. Así que muchas gracias y hasta un próximo episodio.